847 sismos en 30 días. Una onda de estrés avanzando a 8 km por segundo bajo el archipiélago filipino. Y directamente en su trayectoria, una falla activa de 100 kilómetros que cruza escuelas, hospitales y los cimientos de una metrópoli de 13 millones de personas. La falla del Valle Oeste no se ha roto desde 1658. 368 años de tensión tectónica acumulada bajo Manila. Las proyecciones oficiales estiman 34.000 muertes si esa ruptura llega, y lo que los sismógrafos acaban de registrar podría ser la señal que nadie quería ver. 847 temblores en 30 días. No es una cifra abstracta, es el registro oficial que aparece en los tableros de control de Paibol CS, actualizado cada madrugada. La gráfica de actividad sísmica muestra un ascenso vertical, como si el archipiélago hubiera entrado en una fase de agitación continua. La media histórica para todo el país, en un mes normal, oscila entre 8 y 12 sismos. Hoy, la cifra es 70 veces mayor. El catálogo público de Paibol CS, publicado el 2 de marzo de 2026, detalla cada evento. Magnitudes que van de 1.2 a 5.3, profundidades entre 2 y 20 kilómetros, epicentros que se concentran en Luzón Central y la franja urbana del Valle Occidental. Alerta oficial se emitió el 15 de febrero. Vigilancia sísmica elevada, activada cuando la tasa mensual supera 10 veces la media histórica y la suma de magnitudes rebasa el umbral crítico. Desde entonces, la palabra enjambre se ha vuelto cotidiana en los noticieros y en los mensajes de texto que circulan entre vecinos. Las estaciones sísmicas instaladas en hospitales, escuelas y edificios de gobierno han detectado microtemblores a cualquier hora, incluso durante la madrugada, cuando la ciudad parece más vulnerable. El 62% de los eventos se agrupa en la zona sur central de Luzón, con una concentración inusual a lo largo del sistema de fallas de la Cordillera Central y el West Valley Fault. El patrón estadístico sigue la ley de Gutenberg-Richter, lo que significa que por cada temblor grande registrado hay decenas de sismos menores que no se sienten, pero que suman energía al sistema. Los mapas de calor publicados por Paibol CS muestran 3 núcleos: Mindanao, Cebu y el corredor urbano de Manila. En los barrios densos de Quezon City y Mandaluyong, la frecuencia de sismos ha disparado el temor colectivo. Familias enteras han improvisado mochilas de emergencia y los simulacros de evacuación en escuelas y oficinas se han vuelto rutina semanal. Impacto social es inmediato. Las líneas de emergencias han recibido miles de llamadas reportando grietas en paredes, vibraciones nocturnas y ruidos subterráneos inexplicables. En los mercados y terminales de transporte, el rumor de que algo grande se acerca circula con la misma rapidez que las réplicas. Las redes sociales se llenan de videos de lamparas oscilando, alarmas sísmicas activadas y niños reunidos en patios escolares, esperando la señal de regreso a clase. Pero la alarma no es solo psicológica. Paibol CS advierte que la acumulación de energía sísmica, reflejada en el enjambre de sismos, está acelerando la transferencia de estrés tectónico hacia el West Valley Fault. Los científicos explican que cada pequeño temblor es una descarga parcial, pero también una señal de que la corteza terrestre está reorganizando sus fuerzas. La vigilancia no se limita a los aparatos. Es una tensión que se siente en las calles, en las conversaciones cotidianas, en la mirada de quienes recuerdan terremotos pasados y se preguntan si la ciudad realmente está preparada para el siguiente gran evento. Situación ha superado la normalidad. 847 sismos en un mes no son ruido de fondo, son la advertencia estadística de un sistema al borde de su límite. La atención pública y científica converge ahora en la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿cuánto falta para que la energía acumulada se libere en un solo instante bajo la metrópoli? La Dra. María Santos, sismóloga principal de Paibol CS, observa la pantalla de monitoreo en tiempo real. Cada pulso, cada microtemblor registrado en la red nacional revela más que una simple vibración. Es la señal de una onda de estrés que avanza bajo la tierra.
Santos explica que la velocidad de propagación de la carga tectónica en la corteza filipina alcanza los 8 km por segundo, una cifra confirmada por modelos de simulación y por los datos de las estaciones digitales instaladas en Luzón Central. En términos prácticos, esto significa que la energía liberada por un sismo en cualquier punto del archipiélago puede transferirse y concentrarse en la West Valley Fault en cuestión de segundos, incluso antes de que la población perciba el temblor en la superficie. Los métodos de detección actuales emplean arrays de acelerógrafos y sensores GPS de alta frecuencia. Cada evento sísmico genera una secuencia de ondas elásticas que viajan a través de diferentes capas geológicas, y los algoritmos de visualización convierten estos datos en mapas dinámicos de carga. Santos señala que durante el enjambre de 847 sismos, los gráficos de transferencia de estrés muestran picos sincronizados. La corteza responde como un sistema interconectado, donde la liberación parcial de energía en un sector puede incrementar la tensión en otro. La velocidad de 8 km por segundo no es solo una métrica técnica, es la razón por la que la vigilancia sísmica debe operar en tiempo real, sin margen para el error o la demora. La doctora Santos advierte que este ritmo vertiginoso de propagación convierte a la West Valley Fault en un receptor inmediato de la energía acumulada a lo largo del sistema de fallas. Cada microtemblor registrado en Luzón, Mindanao o Cebú puede, en teoría, contribuir a la carga final que active un deslizamiento mayor bajo Manila. Los mapas de calor publicados por PEA-EVOL-QES, actualizados hora a hora, ilustran cómo los núcleos de actividad migran siguiendo las trayectorias de máxima acumulación de estrés. La pregunta, según Santos, no es si la energía llegará a la falla urbana, sino cuándo y con qué magnitud. La vigilancia sísmica elevada, declarada oficialmente el 15 de febrero, se fundamenta en esta dinámica. La corteza filipina está sometida a una presión constante y la velocidad de transferencia obliga a los equipos científicos a anticipar cualquier anomalía en cuestión de segundos. Santos concluye con una reflexión inquietante. Si la energía sísmica puede recorrer la distancia entre islas a 8 km por segundo, ¿cuánto tiempo queda antes de que esa onda invisible alcance el umbral crítico bajo la ciudad más densamente poblada del país? Bajo la superficie de Manila, la vida cotidiana transcurre sobre una arquitectura invisible, el cruce de 4 placas tectónicas que empujan, comprimen y fracturan la corteza en direcciones opuestas. Esta realidad subterránea se vuelve tangible en el trazo de la fala West Valley, una línea de ruptura de 100 kilómetros que atraviesa la metrópoli de norte a sur, rozando hospitales, escuelas, mercados y complejos residenciales. Los mapas de PEA-EVOL-QES y GICA muestran ese trazo como una cicatriz recta que cruza Quezon City, Mandaluyong, Makati y Muntinlupa, a menudo a menos de 200 metros de zonas densamente habitadas. El ingeniero Carlos Reyes, consultor estructural de referencia en la región, recorre el plano digital de la ciudad y detiene el cursor sobre puntos críticos: el Hospital General de Filipinas, el campus universitario de Diliman, la central eléctrica de Taguig. Cada uno de estos sitios se asienta sobre sedimentos aluviales que, en caso de ruptura, amplificarían la onda sísmica y multiplicarían el daño estructural. Reyes advierte que la profundidad de la falla varía entre 5 y 8 kilómetros bajo el nivel del suelo, pero su influencia alcanza la superficie a través de ramificaciones secundarias que pueden fracturar cimientos y redes subterráneas en cuestión de segundos. El verdadero peligro no reside solo en la longitud de la falla, sino en su ubicación exacta. La West Valley corta el tejido urbano donde la densidad poblacional supera los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Los datos de PEA-EVOL-QES GICA revelan que más de 2.000 escuelas y 700 hospitales se encuentran dentro del corredor de impacto directo. Reyes señala que los edificios construidos antes del año 2000 carecen en su mayoría de refuerzos antisísmicos exigidos por el código moderno.
Las simulaciones en 3 dimensiones realizadas por su equipo muestran cómo un deslizamiento repentino de la falla podría partir en 2 la infraestructura crítica, dejando aislados barrios completos y dificultando la llegada de auxilio en los primeros minutos tras el evento. La convergencia de las placas filipina, euroasiática, indo-australiana y del Pacífico genera un patrón de compresión y torsión que se concentra bajo la cuenca de Manila. Los vectores de desplazamiento medidos por GPS de alta precisión indican que la energía acumulada se distribuye de manera desigual, mientras algunos segmentos de la falla liberan tensión en microtemblores, otros permanecen bloqueados, acumulando deformación elástica ano tras ano. Esta acumulación silenciosa es la que preocupa a Reyes. Lo que no se libera en pequeños movimientos queda atrapado en el segmento principal. Cuando la ruptura ocurra, será en una sola descarga, justo bajo la ciudad. El análisis de imágenes satelitales y sondeos sísmicos profundos confirma que el plano de la West Valley se inclina hacia el este, pasando bajo zonas de alta vulnerabilidad como Marikina y Pasig. En estos distritos, la combinación de suelos blandos y alta ocupación humana multiplica el riesgo de colapso en caso de un sismo mayor. Reyes subraya que aunque la falla es invisible a simple vista, sus efectos potenciales pueden ser devastadores. No hay margen de error cuando la amenaza está justo bajo tus pies. La única defensa real es conocer el trazo exacto y reforzar cada punto crítico antes de que sea tarde. La anatomía de la amenaza queda así expuesta. Una línea de 100 kilómetros bajo la urbe, alimentada por la presión de 4 placas que nunca dejan de moverse. Escuelas, hospitales y redes vitales de la ciudad comparten la misma vulnerabilidad, a la espera de una liberación de energía que podría transformar la vida de 13 millones de personas en cuestión de minutos. La vigilancia y el refuerzo estructural no son solo recomendaciones técnicas, son la única barrera entre la normalidad y el desastre. La historia sísmica de la falla West Valley es un relato de silencios prolongados y deudas acumuladas. El registro más antiguo y contundente, el gran evento de 1658. Aquella ruptura, documentada en crónicas coloniales y ahora confirmada por paleosismología, desplazó el suelo cerca de 2 metros a lo largo de la cuenca del río Marikina. Desde entonces, la falla ha permanecido inmóvil en superficie, sumando año tras año una tensión invisible, 368 años de quietud en una región donde el ciclo típico de ruptura rara vez supera los 3 centuries. La profesora Ana López, historiadora de la Universidad de Filipinas, repasa manuscritos y relatos orales que describen el temblor. Casas de piedra derrumbadas, iglesias abiertas en grietas, el río desbordado sobre los campos. Las leyendas tagalas hablan de una gran sacudida que partió la tierra y alteró el curso de los arroyos. Para López, la memoria colectiva de ese desastre atraviesa generaciones, aunque la ciudad moderna haya olvidado la línea de ruptura bajo sus pies. La ciencia moderna ha puesto cifras al riesgo. Trincheras excavadas en el valle de Marikina muestran capas de sedimentos cortadas por rupturas antiguas, cada una separada por intervalos de 200 a 300 años. El análisis de carbono 14 señala la última ruptura en torno a 1658, con un deslizamiento de 1,5 metros, compatible con un sismo de magnitud. Los sensores GPS instalados en Quezon City y Makati detectan una acumulación anual de 1,5 milímetros de deformación, una cifra que, multiplicada por los siglos de silencio, revela un saldo pendiente de more than half a meter de desplazamiento elástico. La deuda sísmica no es solo una abstracción matemática. El sismo de Luzón en 1990, de magnitud 7,8, mostró cómo la liberación de energía en un segmento puede transferir estrés a fallas vecinas. Ese evento fracturó el norte de la isla, dejó más de 1.800 víctimas y aceleró la acumulación de tensión en el corredor de Manila. En 2013, el terremoto de Bohol, con magnitud 7.2, destruyó iglesias centenarias y evidenció la fragilidad de las estructuras de mampostería sin refuerzo. Ambos episodios sirvieron como recordatorio de que la energía sísmica nunca se disipa por completo. Migra, se concentra y espera el momento de liberarse en otro punto del sistema.
Los registros precoloniales, transmitidos en relatos indígenas y en crónicas tempranas, sugieren que la región ha experimentado ciclos de destrucción y reconstrucción mucho antes de la llegada de los españoles. La ausencia de rupturas superficiales desde 1658 no es señal de seguridad, sino de un reloj tectónico atrasado. Cada año sin movimiento suma presión al segmento principal de la West Valley, acercando la probabilidad de una ruptura catastrófica. Para la profesora López, la ciudad vive sobre una memoria enterrada. La falla no olvida, solo espera. Y cada generación que ignora su historia aumenta el precio de la próxima sacudida. La ciencia respalda esta advertencia. La acumulación de 1.5 milímetros por año, multiplicada por 3.5 centuries, coloca a la West Valley en una posición crítica. El pasado no es solo un registro de tragedias, sino una advertencia precisa. La deuda sísmica está por saldarse y la ciudad debe prepararse para el instante en que el silencio termine. El 23 de marzo de 2025, la tierra en Mindanao se abrió con una violencia que no dejaba dudas sobre la magnitud del peligro. El sismo de magnitud 7,4 sacudió la región durante más de 30 segundos, derribando viviendas de madera, fracturando columnas de concreto y dejando un saldo oficial de 79 personas fallecidas. Las imágenes de escuelas reducidas a escombros y hospitales evacuados en plena noche recorrieron el país, recordando a todos que la amenaza sísmica no es una abstracción lejana. En los barrios de Davao y Sarangani, los equipos de rescate trabajaron entre losas colapsadas y postes caídos. Las fallas estructurales se concentraron en viviendas sin refuerzo y en edificios antiguos, donde la falta de muros de cortante y de anclajes antisísmicos multiplicó el número de víctimas. Los ingenieros de PWCS desplegados en la zona documentaron el colapso progresivo de marcos de concreto y la torsión de puentes rurales que no resistieron la aceleración del suelo. Más de 15.000 familias quedaron sin techo en una sola noche. La alcaldesa de General Santos, en un mensaje transmitido a la nación, describió la situación como una prueba de realidad para todo el archipiélago. Si un sismo de esta magnitud ocurre bajo una ciudad grande, el daño será incalculable. No podemos seguir ignorando las advertencias de los científicos ni postergando el refuerzo de nuestras infraestructuras. El evento de Mindanao dejó una lección clara y dolorosa. La vulnerabilidad no es solo cuestión de ubicación, sino de preparación. La combinación de suelos blandos, edificaciones precarias y falta de códigos modernos crea un escenario donde cada segundo de sacudida se traduce en vidas perdidas. La memoria de las 79 víctimas persiste como un recordatorio de lo que está en juego para cualquier ciudad filipina asentada sobre una falla activa. Cebú vivió su propio desastre la madrugada del 7 de abril de 2025. Un sismo de magnitud 6,9 sacudió la isla con una violencia inesperada, dejando 28 personas muertas y cientos de heridos en menos de un minuto. Las calles del centro histórico amanecieron cubiertas de escombros, campanarios centenarios desplomados, fachadas de piedra abiertas en grietas profundas, viviendas de madera colapsadas sobre sus cimientos. Las imágenes de la Basílica del Santo Nino, con su nave principal fracturada y sus vitrales rotos, se volvieron símbolo de la fragilidad patrimonial ante la fuerza sísmica. El recuento oficial de daños superó los 300 edificios afectados, entre ellos escuelas públicas, hospitales y mercados tradicionales. Las brigadas de rescate trabajaron durante días para recuperar cuerpos atrapados bajo losas caídas, mientras ingenieros de PWCS y del Departamento de Obras Públicas evaluaban el estado de los puentes y las líneas de agua potable. El corte de energía eléctrica dejó a barrios enteros incomunicados y miles de familias buscaron refugio en campamentos improvisados en plazas y canchas deportivas. El patrón de destrucción reveló una vulnerabilidad estructural persistente. La mayoría de los edificios colapsados carecían de refuerzos antisísmicos y muchos habían sido construidos antes de la adopción de códigos modernos. La pérdida de patrimonio histórico fue especialmente dolorosa.
Iglesias coloniales, casas de coral y museos regionales sufrieron daños irreparables, alterando el paisaje urbano y la memoria colectiva de la ciudad. El evento de Cebu no fue una excepción aislada, sino parte de una recurrencia que pone en evidencia la frecuencia de terremotos destructivos en el archipiélago. Cada ciclo sísmico deja cicatrices físicas y emocionales y refuerza la urgencia de fortalecer tanto las infraestructuras como la conciencia pública. La experiencia de Cebu, con sus 28 víctimas mortales y la devastación patrimonial, anticipa el impacto potencial de un evento mayor en zonas urbanas densamente pobladas, donde la acumulación de estrés tectónico no distingue entre pasado y presente. La transferencia de estrés de Coulomb no es una metáfora, es una cifra concreta que ha cambiado el cálculo de riesgo para Manila. La Dr. María Santos, referente de PAIM-OLCS, examina los modelos de simulación más recientes y señala un dato clave. La suma de los sismos de Mindanao y Cebu, en septiembre de 2025, ha incrementado el estrés sobre la falla West Valley en 0.17 bar. Este valor, validado por modelos numéricos y análisis de campo, supera el umbral que en estudios internacionales se asocia con un aumento significativo en la probabilidad de ruptura. El concepto de Coulomb implica que cada terremoto no solo libera energía localmente, sino que redistribuye fuerzas en el subsuelo, alterando el equilibrio de fallas vecinas. Santos ilustra la dinámica con un cono de estrés, una onda invisible que viaja a km per second, atravesando placas y sedimentos hasta impactar la zona urbana. La simulación muestra cómo la suma de las perturbaciones de Mindanao y Cebu se concentra en el segmento Marikina-Topaco de la West Valley, justo bajo áreas densamente pobladas. El incremento de 0,17 bar, aunque parezca pequeño, representa casi la mitad del camino hacia el umbral de falla estimado en 0.35 bar para una ruptura total. Los mapas de Delta CFS, publicados por PHI OLCS, revelan una franja red que atraviesa Quezon City y Mandaluyong, señalando el aumento de presión acumulada. Santos advierte que este salto en el estrés está acortando el margen de seguridad. Las probabilidades de un sismo mayor en los próximos 30 years se han multiplicado por FIB respecto a las proyecciones anteriores al enjambre. Aunque la probabilidad absoluta sigue siendo baja en términos anuales, el sistema se comporta como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada empuje adicional, por pequeño que sea, puede desencadenar el evento principal. La validación científica es rigurosa. Los modelos de transferencia de Coulomb, utilizados por PAE y OLCS, se basan en datos de acelerógrafos, GPS y simulaciones tridimensionales de deformación. El equipo de Santos recalcula cada semana el estado de carga de la West Valley, incorporando los nuevos sismos y afinando la proyección de RISC. La conclusión es directa. El incremento de 0.17 bar no es solo una cifra técnica, sino el indicador más preciso hasta la fecha de que la amenaza de un gran sismo bajo Manila es real, cuantificable y cada vez más inminente. 170.000 edificios danados, 34.000 personas muertas, 1 millón de desplazados en menos de 2 minutos. No son cifras de una simulación distante, son las proyecciones oficiales de PHI-OLCS para un sismo de magnitud 7.8 en la falla West Valley, justo bajo el corazón de Manila. El modelo, alimentado por inventarios reales de viviendas, hospitales y escuelas, calcula que más de 50.000 estructuras colapsarían por completo, sepultando a familias enteras y dejando inservibles los centros de salud y las rutas de evacuación. La mayoría de los muertos se concentraría en asentamientos informales y en edificios antiguos, donde la falta de refuerzos antisísmicos convierte cada piso en una trampa mortal. El riesgo no termina con los escombros. El millón de desplazados, la mayoría mujeres, niños y ancianos, quedaría sin refugio en las primeras horas, enfrentando la escasez de agua, alimentos y atención médica. Las zonas costeras, construidas sobre suelos reclamados, presentan un peligro añadido. El 70% de estos terrenos perdería su capacidad portante por licuefacción, haciendo que edificios y puentes se hundan o colapsen como si el suelo fuera arena movediza. Las redes de agua, gas y electricidad, enterradas a poca profundidad,
sufrirían rupturas masivas, dejando a más de 10 millones de personas sin servicios básicos durante semanas. La infraestructura crítica tampoco está a salvo. Los hospitales ubicados cerca del trazo de la falla, como el General de Filipinas y varios centros regionales, podrían quedar inoperantes en segundos, justo cuando más se necesitan. El colapso de puentes y vías principales aislaría barrios enteros, dificultando la llegada de ayuda y multiplicando el número de víctimas indirectas. Según los análisis de PTOERAICO o LCS, incluso bajo los mejores escenarios de mitigación, la velocidad de propagación de la onda sísmica deja sin margen para alertas tempranas. La ciudad tendría menos de 2 segundos entre el inicio del movimiento y el colapso de las primeras estructuras. La magnitud de la amenaza convierte cada cifra en una imagen personal. Una familia atrapada bajo losa, un hospital evacuado entre réplicas, una multitud buscando refugio en plazas abiertas mientras la ciudad se apaga. La ciencia no deja espacio para la duda. La combinación de acumulación de estrés, vulnerabilidad estructural y densidad poblacional hace que Manila enfrente uno de los escenarios de desastre urbano más graves del planeta. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuántas vidas podrán salvarse cuando la falla decida romper el silencio de 3 siglos y medio. Carlos Reyes, ingeniero estructural, repasa los informes de auditoría del Departamento de Obras Públicas y Carreteras y encuentra un pattern inquietante. Más del 60% de hospitales y escuelas sobre la falla West Valley carecen de aislamiento sísmico. Los expedientes muestran marcos de momento insuficientes, columnas sin refuerzo transversal y la ausencia de dispositivos disipadores en edificios críticos. En Mandaluyong, Quezon City y Pasig, las estructuras anteriores al año 2000 fueron diseñadas bajo normativas que ignoraban el riesgo de ruptura directa bajo cimientos. La falta de aislamiento sísmico en hospitales como el General de Filipinas y el Centro Médico de Marikina los convierte en refugios vulnerables, incapaces de resistir un sismo mayor. Las auditorías del DPWKD revelan que menos del 20% de los hospitales públicos han sido reforzados con sistemas de base aislante o muros de cortante. En las escuelas primarias la cifra es aún más baja. Solo 1 de cada 10 planteles en la franja de impacto directo cumple con el refuerzo de marcos y anclajes antisísmicos que exige el código actualizado. Los servicios esenciales tampoco escapan a la fragilidad. Las redes de agua, gas y electricidad cruzan la zona de falla sin ductos flexibles ni juntas de expansión. Reyes advierte que una ruptura podría fracturar líneas de agua y gas en decenas de puntos, provocando incendios y cortes de suministro masivos en el peor momento. Las simulaciones de su equipo usando modelos de elementos finitos predicen colapsos secuenciales en puentes y pasos elevados, bloqueando rutas de evacuación. Para Reyes, la brecha normativa es el resultado de décadas de postergación y falta de vigilancia municipal. El Código de Construcción, actualizado en 2020, no se aplica retroactivamente y carece de mecanismos efectivos de fiscalización sobre edificaciones existentes. Los mapas de cumplimiento muestran zonas modernizadas rodeadas de barrios donde la informalidad y la falta de recursos perpetúan la vulnerabilidad estructural. Reyes no deja dudas. Cada edificio sin refuerzo es una sentencia pendiente. La ingeniería no puede esperar al próximo desastre. La diferencia entre la vida y la muerte está en los detalles de cada columna, cada viga, cada junta reforzada o ignorada. En Tondo, la vida transcurre en un equilibrio precario, donde la densidad supera los 70.000 habitantes por kilómetro cuadrado y cada metro de terreno se disputa entre viviendas improvisadas, pasillos angostos y tendederos que cruzan el aire como redes de supervivencia. Aquí, la amenaza sísmica no es solo un cálculo estístico, es una posibilidad diaria que se mezcla con el bullicio de los mercados, el humo de las cocinas y el rumor constante de que la tierra podría moverse en cualquier momento. La profesora Ana López camina por los callejones de Tondo y observa cómo las casas de madera y lámina se apilan unas sobre otras, apoyadas en pilotes de concreto erosionados por el agua y el tiempo. Sabe que la mayoría de estas estructuras no cumplen con ningún código de construcción.
Muchas fueron levantadas por sus propios habitantes, pieza por pieza, con los materiales que había a mano. López relata que, en cada familia, al menos 3 generaciones comparten un espacio que apenas alcanza para dormir y guardar lo indispensable. El riesgo no es solo la caída de un techo, sino el colapso de toda una comunidad en segundos. Los datos del censo de 2025 muestran que más de la mitad de los hogares en Tondo están construidos con materiales ligeros, sin cimientos profundos ni refuerzos antisísmicos. La exposición demográfica es extrema. Niños, ancianos y personas con movilidad reducida viven a escasos metros de la traza activa de la falla. West Valley. En los días de calor, el suelo se agrieta y las paredes vibran con el paso de camiones. En las noches de lluvia, el agua sube por los escalones y amenaza con derrumbar los muros debilitados. López recuerda los simulacros escolares, donde los niños practican agacharse bajo pupitres que apenas resisten el peso de sus mochilas. ¿Cómo le explicas a un niño que su casa podría desaparecer en un minuto?, pregunta. La respuesta no está en la resignación, sino en la urgencia de la empatía y el compromiso. Cada decisión de política pública, cada peso invertido en refuerzo estructural o en reubicación, es una oportunidad de salvar vidas antes de que la amenaza invisible se haga realidad. En Tondo, la fragilidad humana es el rostro más claro de la crisis sísmica que se avecina sobre Manila. Hoy, la amenaza no es abstracta. Millones viven sobre una falla activa, con 847 sismos recientes empujando el límite entre estabilidad y catástrofe. La convergencia de 4 placas y la transferencia de esfuerzo podrían desencadenar, en cualquier momento, el colapso de una metrópoli entera. La ciencia advierte, pero la decisión de prepararse es humana. El riesgo es inmediato. La respuesta, un asunto de vida o muerte. ¿Estamos listos para escuchar a la Tierra?